Continuamos viendo los atributos. En tercer lugar, el riesgo es subjetivo. Supongo que la frase te vas a matar, dicha por tu madre mientras tú tranquilamente estás montando con tu bici, jugando con tus amigos en el parque, te suena familiar, ¿no? ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Es que acaso tu madre no quería que disfrutaras, quería fastidiarte, que no hicieras lo mismo que tus amigos? Bueno, la verdad es que yo creo que no, ¿no? Lo único que pasaba es que tu madre y tú teníais distintas percepciones de lo que es el riesgo. Es decir, que el riesgo se percibe de manera subjetiva. Claramente, tú no veías ninguno, y tu madre, sin embargo, se situaba en el extremo opuesto. Esto es tan sencillo, esto sucede en miles de ocasiones en las empresas, en los equipos, en los grupos de trabajo, en los departamentos, en cualquier lugar en general en el que hay más de una persona que tiene que emitir una opinión sobre el riesgo, sobre qué es arriesgado o no. Y esta subjetividad añade una complejidad enorme a la hora de definir los riesgos a los que está sometida una actividad. Y por supuesto, en el momento de valorarlos, y sobre todo de dedicar recursos para su tratamiento. En términos generales, la subjetividad a la hora de entender el riesgo va a depender de tres factores fundamentales. En primer lugar, de tu propia inclinación natural, es decir, de manera innata hay personas que son más proclives a asumir riesgos que otras, y hay personas que están más preparadas para ver amenazas y a valorarlas de una manera más grave que otras. A esto hay que añadir la propia historia de las situaciones vividas y experimentadas por uno mismo. Si cada vez que monto en bici me caigo, eso me sucede, para mí montar en bici será una actividad de riesgo extremo. Sin embargo, para el paracaidista cuyo trabajo diario es saltar desde un avión a 1000 metros de altitud y nunca ha tenido un incidente, pues no percibirá su trabajo como arriesgado en absoluto. La segunda variable que influye es la educación, a todos los niveles, desde la que hayamos recibido a nivel de gestión de riesgos o la que no hayamos recibido, así como todo aquello que hayamos podido conocer en términos relacionados con este asunto, es decir, todo el contacto que hayamos tenido con modelos de predicción, estadísticas, econometría, encuestas, gestión de incertidumbre. Todo nuestro bagaje educativo nos condicionará de manera significativa a la hora de posicionarnos delante de la gestión de riesgos. Y en tercer lugar, los intereses personales, es decir, este es un sesgo importantísimo a la hora de identificar y valorar los riesgos a lo que se expone una compañía. Imagínate que eres el CEO de una entidad cuya única misión es maximizar el beneficio de los accionistas. ¿Cómo crees que vas a reaccionar cada vez que alguien te hable de riesgos y que te diga que hay determinadas acciones o estrategias que no se pueden poner en circulación o que no se pueden llevar a cabo porque son muy arriesgadas, porque pueden comprometer a la compañía en el largo plazo? Imagina que eres un comercial que recibes incentivos mensuales por objetivos de ventas. ¿Cuál crees, sinceramente, que será tu consideración sobre el riesgo y el cumplimiento o incumplimiento de políticas y procesos? Y ahora piensa que eres un profesional de la gestión de riesgos que cobra por proteger la compañía y por contribuir a la consecución de los objetivos en el largo plazo. Y nos metemos los tres en una sala a valorar la nueva estrategia de desarrollo de productos. Yo creo que es fácil entender, eres capaz de anticipar, que tener en cuenta los intereses personales de cada una de las partes implicadas en la gestión y conocer por adelantado los objetivos y motivaciones te ayudará bastante a la hora de fijar expectativas realistas sobre cómo va a ser la cultura de gestión de riesgos dentro de la compañía. El cuarto atributo que podemos ver es que el riesgo tiene un efecto contagioso y multiplicador. Sales de trabajar con tu portátil y te vas a casa. Estás cansado de una jornada, otra jornada dura y muy larga. Y antes de llegar te acuerdas de que tienes que hacer una compra para cenar, ¿vale? Dejas el coche en el aparcamiento del súper, entras, haces tu compra y cuando vuelves a tu coche, la ventanilla rota y el portátil no está. Las gafas de mercadillo que llevabas por si acaso también se las han llevado. Pero gracias a Dios te han dejado las toallitas del bebé y el ambientador del retrovisor. Bromas aparte, ese portátil que se han llevado tenía la contraseña y el usuario pegaditos en un post-it. Esto es una costumbre muy mala, pero que solemos utilizar. Y entonces empiezas a imaginar qué información tiene y qué pueden hacer los que te lo hayan robado con esa información. Fallo de seguridad de la información, etc. Antes de que te dé tiempo a reaccionar, los datos personales de miles de clientes estarán circulando por la red. Y probablemente los datos de sus tarjetas bancarias también. Empiezas a entender la situación, ¿verdad? Es decir, que un riesgo operativo ha dado lugar a un riesgo relativo a la seguridad de la información
que se ha convertido en un riesgo de protección de datos personales. Y además podrá terminar seguramente con un riesgo de fraude, de suplantación de personalidad y de fraude para tus clientes. ¿Tú crees que esto termina aquí? Pues yo creo que no ha hecho nada más que empezar. ¿Qué crees que pasará con la reputación de tu compañía cuando esto se sepa? Porque créeme que estas cosas se acaban sabiendo en el mercado. Y sobre todo, si los clientes se ven afectados. Además, a esto sube el hecho de que todos esos clientes que, casualmente, son de un segmento de edad relativamente joven, digamos entre 25 y 40 años, tienen acceso y son usuarios habituales de las redes sociales. ¿Cuánto crees que va a tardar esto en estar en Twitter, en Facebook, etcétera? ¿Cómo crees que va a afectar esta situación al volumen de llamadas y al dimensionamiento necesario en tu centro de atención al cliente? ¿Crees que tendrá impacto en la fuga de clientes a otras empresas de la competencia? Empresas que precisamente venden, entre otros de sus atributos, la seguridad de los datos. En fin, yo creo que te puedes hacer una idea de lo contagioso que puede ser un riesgo dentro de una empresa, de las consecuencias imprevisibles que puede tener un evento determinado y del efecto multiplicador que se produce a medida que un riesgo va derivando en otros más graves y al que añadimos el enorme alcance y la velocidad de propagación de los impactos que pueden tener a través de las redes sociales.